¿Qué harías si un día despertaras y el agua que alimentaba tus cultivos, el sustento de tu familia, simplemente desapareciera porque dos países decidieron tu destino sin preguntarte? En Coahuila, donde el sol quema la tierra y cada gota vale más que el oro, un agricultor enfrentó lo imposible: sobrevivir cuando el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos le arrebató su futuro. Nadie apostaba por él, pero lo que hizo después cambiaría no solo su vida, sino la de toda su comunidad. Esta es una historia con fines educativos para comprender cómo la resiliencia y la innovación pueden transformar crisis en oportunidades de crecimiento colectivo. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Rodrigo Herrera tenía 38 años cuando vio cómo las compuertas de la presa Venustiano Carranza se cerraban por tercera semana consecutiva. Era febrero de 2020, y el conflicto por el Tratado de Aguas de 1944 había alcanzado su punto más álgido. Desde la cabina de su camioneta Ford del 98, con el parabrisas cuarteado y el asiento del copiloto remendado con cinta gris, observaba sus 25 hectáreas de maíz y sorgo marchitarse bajo el sol de Acuña. Las hojas, que apenas 3 semanas atrás brillaban con ese verde intenso de la promesa, ahora se doblaban como manos suplicantes hacia un cielo sin nubes. Su padre, don Esteban, había trabajado esa misma tierra durante 42 años. Le había enseñado a Rodrigo que el río Bravo no era solo agua, era memoria. «Mijo, este río ha alimentado a 5 generaciones de Herrera», le decía mientras caminaban entre los surcos al amanecer, cuando el aire aún conservaba algo de humedad. Pero ahora, con México debiendo 1.600 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos según el Tratado Binacional, las presas mexicanas permanecían cerradas para cumplir con la deuda hídrica. Los agricultores del norte quedaban atrapados en medio de una negociación internacional que no comprendían y que nadie les había explicado. Rodrigo se bajó de la camioneta y caminó hacia el centro de su parcela. El suelo crujía bajo sus botas gastadas. Se arrodilló y tomó un puñado de tierra entre sus manos callosas, manchadas de años de trabajo. La tierra se deshacía como ceniza. Cerró los ojos y sintió el peso de la deuda que cargaba. 230,000 pesos en el banco ejidal para semillas y fertilizante. La colegiatura de su hija Valeria en la preparatoria de Piedras Negras. Los medicamentos para la diabetes de su esposa Elena. Si perdía esta cosecha, perdía todo. Esa noche, en la cocina de su casa de adobe y concreto en la colonia Emiliano Zapata, Elena calentaba frijoles refritos en una estufa de 2 quemadores. La luz amarillenta del foco pelón colgado del techo iluminaba su rostro cansado. Tenía 41 años, pero las preocupaciones la hacían parecer mayor. Rodrigo entró con los hombros caídos y se sentó a la mesa de madera que había construido su suegro. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Elena, sin voltear a verlo. Su voz era apenas un susurro, como si tuviera miedo de que las palabras hicieran real lo que ambos ya sabían. «No lo sé», respondió Rodrigo, pasándose las manos por el cabello negro salpicado de canas prematuras. «Fui a la junta de ejidatarios esta tarde. Don Ramiro dice que algunos están vendiendo sus tierras a empresas extranjeras. Otros hablan de irse a Monterrey, a buscar trabajo en las maquiladoras. Valeria, de 17 años, apareció en el umbral de la puerta. Llevaba puesta una sudadera de la preparatoria y cargaba sus libros de cálculo. «Papá, puedo dejar la escuela. Puedo trabajar en el supermercado del pueblo, ayudar con los gastos». «Ni lo pienses», dijo Rodrigo con firmeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «Tu educación es lo único que nadie nos puede quitar. Es lo único que vale la pena de todo esto». Durante las siguientes semanas, Rodrigo intentó todo lo que conocía. Pidió prestada una bomba de agua vieja a su compadre para extraer agua del subsuelo.
Pero el nivel freático había bajado tanto que solo sacaba lodo oscuro. Solicitó un crédito adicional en la cooperativa de ahorro, pero le dijeron que ya estaba en la lista roja. Asistió a 3 reuniones diferentes con funcionarios de la Conagua que prometieron apoyos que nunca llegaron, perdido en un laberinto burocrático de formatos, sellos y vuelva la próxima semana. Una tarde de marzo, mientras conducía de regreso de Piedras Negras después de otra reunión infructuosa, vio algo que le llamó la atención. A un lado de la carretera, en un terreno que recordaba completamente árido, había un pequeño huerto que brillaba con un verde imposible. Frenó bruscamente, levantando una nube de polvo. Se bajó y caminó hacia la cerca de alambre. Un hombre de unos 60 años, con sombrero de palma y camisa de mezclilla desteñida, regaba lechugas y tomates usando una manguera conectada a lo que parecía ser un tanque elevado. Rodrigo se acercó, intrigado. «Buenas tardes», saludó. «Disculpe la intromisión, pero ¿de dónde saca el agua? Todas las presas están cerradas». El hombre lo miró con ojos astutos y una sonrisa que dejaba ver un diente de oro. «Me llamo Leonel García, y este agua no viene de ninguna presa, joven. Viene del cielo». Rodrigo frunció el ceño, confundido. «¿Del cielo? Pero aquí casi no llueve. Apenas caen 300 milímetros al año». «Exacto», respondió Leonel, secándose el sudor de la frente con un pañuelo rojo. «Apenas. Pero apenas no es nada. En estas 25 hectáreas, si capturamos cada gota de lluvia que cae, estamos hablando de 7.500.000 litros de agua al año. El problema es que siempre dejamos que se escurra, que se evapore, que se desperdicie». «Venga», le muestró. Leonel llevó a Rodrigo a la parte trasera de su propiedad. Allí había construido un sistema que parecía sacado de un libro de ciencia ficción, pero hecho con materiales que cualquiera podía conseguir. 3 cisternas de ferrocemento de 10.000 litros cada una, conectadas entre sí. Canaletas de lámina galvanizada que recogían el agua de lluvia de los techos de su casa y de estructuras adicionales que había construido específicamente para captar agua. Un sistema de filtros hecho con grava, arena y carbón activado. Y lo más impresionante, zanjas de infiltración cavadas siguiendo las curvas de nivel del terreno, diseñadas para que cuando lloviera, el agua se retuviera en lugar de escurrirse. Esto lo aprendí hace 5 años en un taller que dio una ingeniera de la Ciudad de México, explicó Leonel mientras Rodrigo observaba boquiabierto. Se llama captación de agua de lluvia y cosecha de agua. Al principio pensé que era una locura, que nunca funcionaría aquí en el norte. Pero estaba desesperado. La sequía del 2015 casi me mata, así que dije, ¿qué pierdo con intentar? ¿Y funciona?, preguntó Rodrigo, aunque la respuesta estaba frente a sus ojos. «Mire mis cultivos», respondió Leonel con orgullo. «Desde que instalé este sistema no he dependido de las presas. Claro, no puedo sembrar 25 hectáreas como antes, solo cultivo 3. Pero esas 3 me dan suficiente para vivir dignamente. Vendo lechugas, tomates, chiles en el mercado de Acuña. Y lo más importante, no le debo nada a ningún banco». Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Su mente trabajaba a 1000 por hora, calculando, imaginando, dudando. A las 3 de la mañana se levantó y sacó un cuaderno viejo del cajón de la cocina. Empezó a hacer números. ¿Cuánto llovía en promedio? ¿Cuánta superficie de captación necesitaría? ¿Cuánto costarían los materiales? Las cifras bailaban frente a sus ojos cansados. Elena se levantó al escuchar ruido y lo encontró rodeado de papeles. «¿Qué haces?» «Creo que encontré una salida», dijo Rodrigo, y por primera vez en meses, había algo parecido a la esperanza en su voz. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad. Rodrigo visitó a Leonel 3 veces más, tomando notas detalladas, haciendo preguntas, midiendo cada elemento del sistema. Buscó en Internet en la Biblioteca Pública de Acuña, imprimiendo artículos sobre cosecha de agua de lluvia, agricultura sustentable,
Manejo de suelos áridos. Habló con un ingeniero agrónomo jubilado en Piedras Negras que le explicó los principios de las zanjas de infiltración y las curvas de nivel. Pero había un problema enorme: dinero. Para instalar un sistema básico de captación necesitaba al menos 80,000 pesos. Materiales para construir cisternas, comprar o rentar maquinaria para excavar las zanjas, instalar canaletas, comprar filtros. No tenía ni un peso extra, ya debía al banco, su tarjeta de crédito estaba al máximo. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Una tarde de abril, mientras Rodrigo miraba con impotencia sus cultivos definitivamente perdidos, su celular sonó. Era su hermano menor, Ismael, que trabajaba como supervisor en una empresa de construcción en Saltillo. No habían hablado en casi un año, desde un pleito familiar por la herencia de unas tierras de su padre. Rodrigo, escuché lo que está pasando con el agua allá, dijo Ismael con voz seria. Sé que las cosas entre nosotros no están bien, pero eres mi hermano. Tengo ahorrados 90,000 pesos. Son para el enganche de una casa, pero te los puedo prestar, sin intereses. Me pagas cuando puedas. Rodrigo sintió que algo se rompía en su pecho. El orgullo, quizás, o tal vez el muro que había construido alrededor de su corazón. Ismael, yo no sé qué decir. No digas nada, nada más prométeme que vas a salir adelante, y que cuando lo logres, vamos a arreglar esto entre nosotros. La familia es lo que importa. Órale. Órale, repitió Rodrigo con la voz quebrada. 2 semanas después, Rodrigo tenía el dinero en su cuenta y un plan trazado en su cuaderno. Pero los obstáculos apenas comenzaban. Cuando fue a comprar el ferrocemento para construir las cisternas, el proveedor en Monclova le dijo que tardarían 6 semanas en conseguirlo. No podía esperar tanto. La temporada de lluvias comenzaba en junio. Tuvo que manejar hasta Torreón, 4 horas de ida y 4 de vuelta, para encontrar otro proveedor. Cuando comenzó a excavar las zanjas de infiltración, descubrió que el suelo de su parcela tenía una capa de caliche a medio metro de profundidad, una roca sedimentaria casi imposible de penetrar con herramientas manuales. Tuvo que alquilar un tractor con retroexcavadora, lo que consumió 20,000 pesos adicionales que no tenía presupuestados. Le pidió prestados 10,000 a su compadre Javier y otros 10,000 los sacó vendiendo su camioneta vieja. Los vecinos lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. «¡Pinche Rodrigo, se volvió loco!», escuchó que decía don Ramiro en la tienda de abarrotes. «Ahora cree que puede hacer llover». «No está tratando de hacer llover», le corrigió otro ejidatario. «Está tratando de atrapar la lluvia cuando caiga, que no es lo mismo. Da igual. Va a perder todo ese dinero. Mejor se hubiera ido a Monterrey como los demás». Esos comentarios dolían más que el sol del mediodía sobre su espalda mientras trabajaba. Pero Rodrigo había tomado una decisión. Había algo en su interior que le decía que este era el camino, aunque todos pensaran que estaba equivocado. Recordaba las palabras de su padre. «Mijo, la tierra no traiciona. La gente sí, los gobiernos sí, hasta el clima puede traicionar. Pero la tierra, si la tratas bien, siempre responde». En mayo, con ayuda de Leonel y 3 jornaleros que pagó con lo poco que le quedaba, Rodrigo terminó de instalar su sistema de captación. 3 cisternas de 10,000 litros cada una, conectadas en serie, canaletas en el techo de su casa y en 2 estructuras adicionales de lámina que construyó específicamente para aumentar la superficie de captación. Un sistema de filtros casero pero funcional. Y lo más importante, 500 metros de zanjas de infiltración distribuidas estratégicamente en sus 25 hectáreas, siguiendo las curvas de nivel que había marcado con ayuda del ingeniero jubilado usando un nivel de manguera. Quedó exhausto, sin dinero, con ampollas en las manos y la espalda destruida. Pero el sistema estaba listo. Ahora solo faltaba una cosa: que lloviera. Junio llegó con su calor sofocante.
Las temperaturas superaban los 40 grados a mediodía. Rodrigo revisaba obsesivamente el pronóstico del clima en su teléfono cada hora. Nubes, decía. Probabilidad de lluvia, 30%. Luego 40%. Luego otra vez 20%. Pero no caía nada. Elena lo encontraba a veces sentado en el portal de su casa a las 2 de la mañana, mirando el cielo como si pudiera obligar a las nubes a soltar su carga con la pura fuerza de su voluntad. ¿Y si no funciona?, le preguntó una noche ella, sentándose a su lado. ¿Y si perdimos todo ese dinero para nada? Rodrigo guardó silencio por un largo rato. Luego respondió: si no funciona, por lo menos lo intentamos. Y eso ya es algo. ¿Cuánta gente puede decir que intentó cambiar su destino en lugar de solo quejarse? El 19 de junio, a las 4 de la tarde, el cielo se oscureció. Rodrigo estaba en el pueblo comprando tortillas cuando sintió la primera gota. Corrió a su camioneta prestada y manejó como loco hacia su parcela. Para cuando llegó, ya era un aguacero. No la lluvia fina y constante que había imaginado, sino una tormenta del desierto. Violenta, breve, intensa. Se bajó de la camioneta bajo la lluvia y corrió hacia sus cisternas. El agua comenzó a llegar por las canaletas, primero turbia por el polvo acumulado en los techos, luego más clara. Vio cómo el primer tanque se llenaba rápidamente, el agua subiendo por el medidor transparente que había instalado. Luego el segundo. Sus manos temblaban mientras ajustaba las válvulas de distribución. Corrió hacia las zanjas de infiltración. El agua de lluvia, en lugar de escurrirse ladera abajo como siempre había hecho, se acumulaba en las depresiones que había excavado. Se quedaba allí, empapando lentamente la tierra sedienta, infiltrándose hacia las raíces, hacia el subsuelo, recargando el acuífero gota a gota. Rodrigo se arrodilló en el lodo, levantó los brazos al cielo y gritó. No eran palabras, solo sonido puro. Alegría, alivio, triunfo, agradecimiento. Llovió durante 20 minutos. Solo 20 minutos. Pero cuando terminó, sus 3 cisternas estaban llenas hasta el tope. 30,000 litros de agua, de la nada, del cielo. Elena y Valeria llegaron corriendo desde la casa, empapadas. Los 3 se abrazaron bajo la luz gris de la tarde, llorando y riendo al mismo tiempo. Esa noche, Rodrigo no durmió. Cada hora salía a revisar las cisternas, a tocar el agua como si fuera un tesoro, a asegurarse de que no estaba soñando. Al amanecer, comenzó a planificar. Con ese agua podía irrigar 2 hectáreas de cultivos de alto valor. Lechugas, tomates, chiles. Cultivos que no requerían tanta agua como el maíz o el sorgo, pero que se vendían mucho mejor en el mercado. Los siguientes meses fueron de trabajo agotador pero esperanzador. Rodrigo preparó la tierra de 2 hectáreas, enriqueciéndola con composta que él mismo había producido. Instaló un sistema de riego por goteo para aprovechar cada litro de agua al máximo. Sembró lechugas, tomates cherry, chiles jalapeños y serranos. Valeria lo ayudaba después de la escuela, aprendiendo sobre los ciclos de crecimiento, las plagas, el pH del suelo. Llovió 2 veces más en julio, acumulando otros 25,000 litros. Una vez en agosto, 15,000 litros más. Para septiembre, Rodrigo había logrado lo imposible. Sus cultivos estaban verdes y sanos mientras las parcelas vecinas seguían siendo tierra polvorienta. La gente del pueblo comenzó a acercarse. Primero con curiosidad, luego con interés genuino. Don Ramiro, el mismo que lo había llamado loco, apareció un sábado por la mañana con su sombrero en la mano. «Rodrigo, disculpa lo que dije antes», murmuró, sin poder mirarlo a los ojos. «Tenía razón en intentarlo. ¿Me enseñarías cómo hiciste esto?» Rodrigo sonrió recordando la generosidad de Leonel. «Claro, don Ramiro. El conocimiento no sirve de nada si no se comparte». En octubre, Rodrigo hizo su primera venta grande. 400 cajas de lechugas y tomates a un distribuidor de Piedras Negras. Ganó 32,000 pesos.
Lloró cuando contó los billetes sobre la mesa de la cocina. No era una fortuna, pero era algo real, algo que había creado con sus manos y su ingenio. Pagó la primera parte de la deuda a Ismael. Le compró a Elena una licuadora nueva que llevaba 2 años pidiendo. Le dio dinero a Valeria para sus libros del próximo semestre. Y apartó 5,000 pesos para comenzar un fondo de emergencia. Pero lo más importante no era el dinero, era ver cómo otros agricultores comenzaban a copiar su sistema. Javier, su compadre, instaló cisternas en noviembre. Los hermanos Castillo excavaron zanjas de infiltración en diciembre. Para febrero de 2021, había 8 familias en la región implementando sistemas de captación de agua de lluvia. Rodrigo organizó un taller gratuito los domingos por la tarde, enseñando todo lo que había aprendido. Leonel venía a ayudar, compartiendo su experiencia. El ingeniero jubilado donaba su tiempo para calcular las curvas de nivel. Valeria tomaba notas y creó un pequeño manual ilustrado que fotocopiaron en la papelería del pueblo. No todo fue fácil. Hubo fracasos. La primera tanda de tomates se perdió por una plaga de mosca blanca porque Rodrigo no sabía cómo controlarla orgánicamente. Invirtió en un curso en línea sobre manejo integrado de plagas, adaptando las técnicas a su situación específica. Una de sus cisternas desarrolló una grieta y perdió 3,000 litros de agua antes de que pudiera repararla. Aprendió sobre impermeabilizantes y mantenimiento preventivo. En abril de 2021, cuando se cumplía 1 año desde que había visto por primera vez el sistema de Leonel, una reportera del periódico de Piedras Negras llegó a entrevistarlo. Querían hacer un artículo sobre agricultores innovadores en tiempos de crisis. Rodrigo accedió, pero con una condición: que mencionaran a todos los que habían ayudado. A Ismael, a Leonel, al ingeniero, a su familia. El artículo salió publicado un domingo de mayo. Al día siguiente, su teléfono no paraba de sonar. Agricultores de Monclova, de Torreón, hasta de Durango, querían saber cómo había logrado cultivar sin depender de las presas. Una organización de la Ciudad de México le ofreció una beca para asistir a un congreso sobre agricultura sustentable. En junio de 2021, 2 años después de la peor crisis de su vida, Rodrigo estaba sentado en el auditorio de una universidad en la Ciudad de México, escuchando a expertos hablar sobre resiliencia hídrica y adaptación al cambio climático. Se sentía fuera de lugar entre ingenieros con doctorados y funcionarios de organizaciones internacionales. Pero cuando llegó su turno de hablar, subió al podio con su camisa de mezclilla planchada y sus botas limpias. «No soy ingeniero», comenzó. Su voz amplificada por el micrófono temblaba ligeramente. «Soy solo un agricultor de Coahuila que estaba desesperado. Pero aprendí algo importante. La crisis puede destruirte o puede obligarte a ser creativo. Yo escogí ser creativo. Y no lo hice solo. Lo hice con mi familia, con mis vecinos, con gente que creyó en mí cuando yo casi no creía en mí mismo». Habló durante 20 minutos, mostrando fotos en su teléfono de sus cisternas, sus zanjas, sus cultivos. Al final, el auditorio se puso de pie y aplaudió. Una señora de unos 50 años, ingeniera agrónoma de Oaxaca, se le acercó después con lágrimas en los ojos. «Usted acaba de darme esperanza para mi comunidad», le dijo. «Llevamos 3 años con sequía terrible. Voy a llevar sus ideas a mi pueblo». Rodrigo regresó a Acuña transformado. No solo por el reconocimiento, sino porque había entendido algo fundamental. Su historia no era solo suya. Era de todos los que luchaban contra la escasez, contra la incertidumbre, contra un sistema que muchas veces los olvidaba. En septiembre de 2022, con las ganancias acumuladas de 2 años de cosechas, Rodrigo pudo pagar completamente la deuda con Ismael. Cuando le depositó el último pago, su hermano le llamó. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Ismael. «Ahora voy a expandir el sistema», respondió Rodrigo. «Y voy a seguir enseñando,
porque cada familia que aprende a cosechar agua de lluvia es una familia que no va a pasar lo que yo pasé. Para 2023, había 27 familias en la región de Acuña usando sistemas de captación de agua de lluvia inspirados en el de Rodrigo. La cooperativa Ejidal, que al principio había sido escéptica, destinó fondos para apoyar la instalación de cisternas comunitarias. El gobierno estatal, finalmente prestando atención, lanzó un programa piloto de apoyo a la agricultura sustentable, usando el modelo de Rodrigo como referencia. Valeria, que ahora estudiaba ingeniería ambiental en Saltillo con una beca completa, trabajaba en su tesis sobre sistemas de captación de agua de lluvia en zonas áridas. Su caso de estudio principal era la parcela de su padre. «Papá, ¿alguna vez imaginaste que todo esto pasaría?», le preguntó una tarde mientras revisaban juntos las zanjas de infiltración. Rodrigo miró el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse sobre los campos. Algunos verdes con cultivos, otros todavía áridos esperando su turno. «No, mija. Cuando empecé, solo pensaba en sobrevivir un día más. Pero algo que aprendí es que la desesperación puede ser el comienzo de algo grande si la canalizas bien. Como el agua de lluvia, parece poca cosa, pero si la capturas, si la guardas, si la usas con inteligencia, puede cambiar todo». El conflicto del Tratado de Aguas seguía sin resolverse completamente. Las tensiones entre México y Estados Unidos por el recurso hídrico continuaban. Las presas seguían manejándose según acuerdos internacionales que los pequeños agricultores no podían influenciar, pero Rodrigo ya no dependía de esas decisiones lejanas. Había encontrado su propia forma de adaptarse, de resistir, de prosperar. En diciembre de 2024, en la fiesta de fin de año de la colonia Emiliano Zapata, Rodrigo fue invitado a dar unas palabras. Frente a sus vecinos, muchos de los cuales ahora también cosechaban agua de lluvia, levantó su vaso de ponche y dijo: «Hace 4 años pensé que había perdido todo. Mi cosecha, mi dignidad, mi futuro. Pero perdí algo más. Perdí el miedo». Y cuando pierdes el miedo, cuando no tienes nada más que perder, es cuando puedes intentar cosas que antes parecían imposibles. Échale ganas no es solo un dicho, es una forma de vivir. Es levantarte cada día y preguntarte: ¿qué puedo hacer hoy que ayer creía imposible? Los aplausos resonaron en la noche fría del desierto. Elena lo abrazó. Valeria sonrió con orgullo. Ismael, que había viajado desde Saltillo para la celebración, le dio una palmada en la espalda. Esa noche Rodrigo no pudo dormir. Pero esta vez no era por preocupación. Era porque su mente ya estaba planeando el siguiente paso. Un sistema de invernaderos que maximizara el uso del agua capturada. Ya había hablado con un técnico de Monterrey. Ya había hecho números en su cuaderno. Ya había aprendido que los límites solo existen en la mente. Mientras miraba las estrellas desde el portal de su casa, sintió algo que había olvidado durante aquellos meses oscuros de 2020. Gratitud. Gratitud por la crisis que lo había obligado a cambiar. Gratitud por las personas que lo habían apoyado. Gratitud por la tierra que, tratada con respeto e inteligencia, seguía dando frutos. El agua seguía siendo escasa en Coahuila. El cambio climático seguía intensificando las sequías. Los tratados internacionales seguían siendo complicados. Pero Rodrigo Herrera había demostrado que incluso en el desierto, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una manera de florecer. Solo hay que ser lo suficientemente valiente para buscarla, lo suficientemente humilde para aprender, y lo suficientemente generoso para compartir el conocimiento con otros. Porque al final, no se trata solo de sobrevivir. Se trata de transformar la adversidad en innovación, el problema en solución, el miedo en acción. Y eso nadie te lo puede quitar. Ni la sequía, ni los gobiernos, ni las circunstancias. Eso vive en ti, esperando el momento en que decides que ya es suficiente, que vas a pelear, que vas a encontrar tu propio camino. Y cuando encuentres ese camino,
Cuando logres lo que parecía imposible, tu responsabilidad no termina, apenas comienza. Porque entonces tienes que hacer lo que Leonel hizo por Rodrigo, lo que Rodrigo hizo por sus vecinos, extender la mano, compartir lo aprendido, ser el mentor que alguien más necesita. Así es como se vencen las crisis. No esperando que alguien más las resuelva, sino convirtiéndote tú mismo en la solución, gota a gota, surco a surco, día a día. Como el agua de lluvia que, pacientemente acumulada, puede transformar un desierto en un jardín.